Iniciamos hablando de un caso sin precedentes en nuestro país. Por primera vez, un expresidente de la República es condenado por un tribunal de sentencia. Así es, nuestro compañero Antonio Valladares le ha dado seguimiento a este caso desde que inició y también durante todo el proceso que ha tenido lugar en el centro judicial. Antonio Valladares, buenas noches, un gusto que nos acompañes y que nos den los detalles de este fallo que fue dado a conocer este día. Buenas noches, un gusto saludarles. En efecto, el fallo dado a conocer este día por el Tribunal Segundo de Sentencia para muchos sería un hecho sin precedentes, pero sin embargo también estaría sentando una postura sobre lo que podría ocurrir con los casos de otros expresidentes y exfuncionarios quienes son acusados de delitos similares a lo que fue señalado el expresidente de la República, Elías Antonio Saca. 10 años de prisión fue la condena que decretó este día el tribunal y además otros ex empleados de Casa Presidencial y exfuncionarios de su periodo en gobierno también fueron condenados. Ellos además tendrán que retribuir los fondos que fueron desviados de las arcas del Estado hacia cuentas privadas. Más de 300 millones de dólares tendrán que retornar al Estado. Veamos a continuación la nota que les hemos preparado para que usted conozca a detalle cuál fue la sentencia que se emitió. Para la justicia salvadoreña, este 12 de septiembre se traduce en el día que marca un precedente en la lucha contra la corrupción. El Tribunal Segundo de Sentencia resolvió que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, 3 exfuncionarios de su gobierno y 3 ex empleados de Casa Presidencial fueran condenados a prisión, además de tener que retribuir al Estado todos los fondos desviados del erario público hacia cuentas privadas. Yo me siento bastante, satisfecho en cuanto a los arreglos tomados, a lo que se ha fallado. Lógicamente se dio la pena que se negoció con Fiscalía. Y es que tal como se anunció desde el inicio de la vista pública mediante el proceso abreviado, 6 de los imputados confesaron los actos de corrupción por los que el Ministerio Público los cuestionaba. En cambio, sus penas se redujeron sustancialmente. Antes variaban entre los 15 y 30 años de cárcel. Este día se anunció la condena que deberán purgar, siendo así que el exmandatario Elías Antonio Saca, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, tendrá que cumplir una pena de 10 años en prisión. Para el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlé, el fallo también fue de 10 años de cárcel. César Funes, exsecretario de la Juventud, y Julio Rank, ex vocero de Casa Presidencial, fueron declarados culpables del delito de lavado de dinero. Para ambos, la condena será de 5 años. Francisco Rodríguez fue condenado a 6 años tras las rejas y Jorge Herrera a 3 años. Según dijo el tribunal, los procesados intentaron justificar la malversación de fondos, pero fundamentando las condenas en los procesos establecidos en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y en los procedimientos para el uso de fondos incluidos en el reglamento de la Unidad Financiera e Institucional de Casa de Gobierno, se contó con suficiente prueba documental, pericial y testimonial para atribuirles los delitos por los que continuarán en detención. Nosotros como Fiscalía General de la República estamos satisfechos con la condena, la responsabilidad penal que se les ha declarado a cada uno de los imputados. Pablo Gómez fue el único que no se apegó al proceso abreviado, por lo que su condena es superior a la de los demás imputados. Según estimaron los jueces, sus 18 años laborando en Casa Presidencial, unido a sus conocimientos sobre contabilidad pública, le proporcionaba la capacidad necesaria como para reconocer que los movimientos bancarios no eran lícitos. Contra él se decretó 16 años en prisión, 8 por peculado y 8 por el delito de lavado de dinero. Además, los condenados deberán resarcir el daño ocasionado al Estado y a sus habitantes. Los 300 millones de dólares desviados tendrán que ser devueltos. Elías Antonio Saca deberá retornar a las arcas del Estado 260.732.979.64 dólares. Elmer Charlé, 15 millones. Francisco Arteaga, 7 millones. Jorge Herrera, 3 millones. César Funes, 886.697.97 dólares. Julio Rank, 8.381.130.34 dólares. Y Pablo Gómez, 5 millones. Ante este fallo, los abogados defensores aseguran que apelarán luego de recibir la sentencia de manera escrita. El uso legal de los 300 millones y fracción que fueron supuestamente objeto de peculado y lavado de dinero, y la respuesta de los peritos en este punto 16 fue: no es posible determinar el uso legal de esos fondos. Por lo tanto, eso genera una duda o una situación que es susceptible de dilucidarla en otro proceso.
Los abogados tendrán 10 días hábiles a partir del 26 de septiembre, fecha en la que se hará la entrega del material de la sentencia para apelar ante una cámara la decisión del Tribunal Segundo de Sentencia. Así, luego de 2 años de su captura, los implicados en el caso Destape a la corrupción se convierten en los primeros en ser condenados por el mal uso del erario público. Con imágenes de Gonzalo Tejada y Ever Ábalos, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Cabe destacar también que según el juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia debería ser un juzgado civil el que establezca específicamente cuántos serán los montos que estarán retribuyendo al Estado cada uno de los imputados, y también dijeron los abogados defensores que apelarán a esta decisión que se ha tomado por el tribunal. Es esta la información que les tenemos por el momento, compañeros y amigos televidentes, sobre este caso Destape a la corrupción. Antonio, llama la atención en el caso de Pablo Gómez, que fue condenado a 16 años, a diferencia del resto. Sabíamos desde un principio que comenzó este proceso abreviado, que él no se había apegado precisamente al proceso abreviado, y él decía que quería que fue ser juzgado de acuerdo a como lo establecen las leyes. Es ahí donde radica la diferencia en cuanto a las sentencias, porque una de las situaciones que llama la atención es si él era una parte de la estructura y parte de, digamos, del manejo administrativo de todo del dinero que se estaba sacando. ¿Por qué, digamos, hay tanta diferencia en cuanto a las condenas? Es porque existe el hecho de que él no se declaró culpable como lo hicieron el resto de acusados en este caso. Básicamente, según lo que dijo el juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia, radica en que él tiene más de 18 años de estar trabajando al interior de Casa Presidencial. En todo este tiempo, él ha tenido la oportunidad de conocer cómo se deben de manejar las finanzas, cómo son los procedimientos, cómo se hacen los depósitos, a nombre de quién se deben de hacer, y es decir, él tenía todo el pleno conocimiento como para poder detectar que en efecto las transacciones que se estaban realizando no fueron legales. Entonces, dice el juez, él contaba con toda la capacidad para decidir no hacer este tipo o no incluirse en este grupo de personas que decidieron realizar estas transacciones, que según dijeron también se empezaron a realizar desde que entró el mandato del expresidente Elías Antonio Saca. Él realizó incluso algunas modificaciones a las normas en las cuales se establece cómo se van a realizar los retiros de estos fondos o las transacciones, y precisamente él tuvo el acceso a todo este conocimiento, aparte de haber estudiado contaduría pública, y esto también era un plus para él, para que conociera cómo se deberían de manejar estos fondos. Entonces no estaba en desconocimiento de esto. Ahora, lo que hizo Fiscalía era pedir una pena mínima que radica, una pena media que radica en 8 años. Como recordamos, peculado y lavado de dinero son 15 años de prisión por cada uno de los delitos. Fiscalía dijo no, démosle una pena media, y fue lo que se decretó en este caso, que son 8 años por peculado, 8 años por lavado de dinero, que suman 16 años de prisión. Antonio, ¿y qué recuerdas tú de la declaración de este señor, de Pablo Gómez, en el momento en el que él testificó? ¿Qué fue lo que dijo respecto a las acusaciones que se le hacían en su contra? Una de las bases que él tenía como para evitar ser acusado o desligarse de este caso es que, según afirmó, tiene solamente 2 cuentas personales, las cuales ha venido manejando durante todo este tiempo que él ha estado trabajando al interior de la Casa de Gobierno. En estas cuentas tiene algunos ahorros, pero no son de las sumas que podrían tener los demás implicados. Además, según se constató con peritos financieros, también tiene algunas deudas que todavía no se han podido saldar. Además, no tiene propiedades, no tiene vehículo más del que tiene desde hace muchos años, y eso es lo que él trataba de demostrar, o con base en eso él trataba de demostrar que no había hecho o no habría retenido alguno de los fondos que se estuvieron moviendo al interior de Casa Presidencial. Entonces él decía, yo solamente seguí las órdenes que me dieron, solamente me encargaba de ir a retirar los fondos a una institución bancaria, luego llevarlas a Casa Presidencial, y ese era todo mi trabajo. Y bajo ese bajo ese argumento era que él trataba de desligarse de este caso, pero el juez dice no, tenía toda la capacidad para poder decir no voy a participar en estas acciones y poderse detener de hacerlo. Sin embargo, no fue ese el caso. Ahora, Antonio, hay otro punto que también es importante, y escuchábamos temprano las palabras del fiscal a cargo de este caso. Es acerca de la cantidad que se acumula de dinero con los bienes inmuebles, que todavía no se ha logrado hacer la suma exacta de cuánto o en cuánto estarían valorados, tomando en cuenta las incautaciones que se han hecho recientemente, ¿no es así?
Correcto, y todavía falta también conocer cuál será el mecanismo que estarán utilizando para poder retribuir todos estos fondos al Estado, porque como recordamos, fue una gran cantidad de dinero que fue retirada en efectivo, no se sabe a dónde fue a parar, no se sabe si se invirtió, si realmente fue oculta, incluso en algún momento uno de los fiscales llegó a mencionar que en la mansión del expresidente Saca, que precisamente pasó a manos del Estado, se encontraron algunas cajas fuertes y en esta, dicen, se presume que pudo haber estado en algún momento una fuerte cantidad de dinero oculta y que luego fue retirada de ese punto. Así es que todavía no se ha logrado establecer cuál será el mecanismo para poder retribuir todos estos fondos al Estado, aunque ya sabemos que sí se ha hecho incautación de algunas viviendas, algunos inmuebles y también de algunas empresas que estarían ligadas al ex mandatario. Gracias, Antonio, excelente trabajo, gracias por la dedicación que le has puesto a este caso y para tener, digamos, todos estos elementos que nos dan un panorama de todo lo que ha ocurrido en los tribunales y todo lo que ha ocurrido con cada uno de los acusados. Gracias, Antonio Valladares. Feliz noche. Feliz noche.